Aquí en Doble Clic, en medio de una crisis medioambiental que se vive en el planeta, son muchas las formas de contribuir al cuidado de los espacios naturales. En ese sentido, el rol que pueden llegar a tener las ciudades es muy grande y se puede transformar en verdaderos aliados, con diversas intervenciones que ayuden a disminuir el impacto de la acción humana en el medio ambiente. Según pudo concluir un reciente estudio de opinión pública de la UNOCHI y la Vulca, denominado Voces contra el desperdicio de alimentos, las personas le atribuyen valor al cuidado de la naturaleza y le asignan gran importancia a hacer algo frente a la crisis climática. En detalle, el sondeo demostró que el 82% sostiene que le gustaría hacer más por proteger el medio ambiente, mientras que el 76% de los encuestados dijo sentir preocupación y o ansiedad por las noticias sobre la crisis climática. Tomando esto en consideración, uno de los efectos más palpables por la ciudadanía respecto al cambio climático y la contaminación atmosférica se ve reflejada en los aumentos de temperatura y el empeoramiento de la calidad del aire. En cuanto al calor, una de las iniciativas que ha surgido para que las ciudades tomen acciones es el proyecto piloto Barrios por el Clima, que busca disminuir la temperatura de las zonas más afectadas por este fenómeno. Para ello, los espacios públicos o privados que se encuentren abandonados o subutilizados, sin vegetación o no diseñados para enfrentar altas temperaturas, se convierten en áreas ideales donde podrían implementarse iniciativas de táctica urbana para disminuir la temperatura de esos entornos. Bueno, tema para conversar en el día de hoy con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, porque aquí no hay términos medios. Vamos a pasar de un invierno de los más fríos de los últimos años, probablemente a un verano que se presume que va a ser muy, muy caluroso, como ya lo fue el anterior. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Ramón. Bien, pues bueno, usted que es un gran comunicador sabrá que realmente el cambio climático es algo que tendemos a comunicar desde el punto de vista del miedo, de la desesperanza, de la ansiedad de lo que va a pasar, de este escenario incierto si seguimos avanzando en el fondo, emitiendo, en fin, contaminantes y modificando, digamos, la temperatura global. Y tuvimos hace poco el récord indiscutido de temperatura ahora en este mes, histórico, digamos, a nivel mundial. Y nosotros hoy día, con este proyecto que se comentaba en la introducción, queremos cambiar la mirada hacia la esperanza, ¿eh? Yo creo que si uno hace encuestas, al menos yo en conversaciones informales de repente con estudiantes, con gente más joven, hay una desesperanza y una mirada hacia el futuro bastante oscura. Sí. O sea, mucha gente, no sabría decir, tirarme una cifra, pero una parte importante de la juventud siente que el mundo se va a acabar, así Provoca de mucha angustia. mucha angustia. Entonces, nosotros creemos que está muy bien manejar las cifras, poner en relieve el escenario dramático que podríamos tener en caso que no tomemos acciones, pero también tenemos que avanzar sobre todo en estos mensajes de esperanza. Así que, por lo mismo, nosotros habíamos hecho este estudio de las olas de calor, tomando imágenes satelitales desde la NASA, y logramos identificar que la zona norponiente es la zona más afectada por las olas de calor. Es bien impresionante, Ramón, porque en un mismo día, en una misma ciudad, la diferencia de temperatura son entre 6 y 7 grados. Mira. Entre la comuna, por ejemplo, de Quilicura, que estuvo rozando en ese momento los 39,7 grados, y la comuna de Lo Barnechea. Entonces, luego de eso, lo que hicimos es que nos hicimos una alianza, gracias al apoyo de la Fundación Ibáñez Atkinson, y logramos comenzar a levantar carteras de proyectos que pudiesen pasar del dicho al hecho. O sea, bueno, hemos logrado identificar estas zonas de calor. Además, son zonas de calor, Ramón, que no es solamente una parte de esa comuna, fueron 10 comunas las priorizadas, sino que son comunas que en general todo el territorio comunal está fuertemente afectado por las olas de calor, donde claramente hay un factor que tiene que ver con sus características geográficas, de ventilación, de altura, pero también coincidentemente son comunas que generalmente están en la tabla más baja de cobertura vegetal, que sabemos las virtudes que tiene la naturaleza desde el punto de vista de cómo podemos regular la temperatura, no solamente en las altas temperaturas, sino que también en las bajas temperaturas. También en esas comunas son las donde cuando hace frío hace mucho más frío. Así que, bueno, gracias a este levantamiento fuimos trabajando y logramos la semana pasada realizar, desde mi punto de vista, algo bastante inédito, que es generar una coalición en torno a cómo cambiamos este panorama y desarrollamos proyectos en esta zona. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con la Fundación Bosco, que hacen bosques urbanos dentro de las ciudades, con la Fundación Mi Parque, que hace áreas verdes en sectores de escasos recursos, y también con Patio Vivo, que como su nombre lo indica, desarrolla intervenciones dentro de los colegios, jardines infantiles, y además en alianza con el Magíster de Arquitectura Sustentable y Energía de la Universidad Católica, que nos van a estar ayudando a hacer medición en torno a estos proyectos. La idea, por tanto, es que a través de estas fundaciones logremos apalancar recursos, sobre todo con el mundo privado,
de manera tal que muchos de los esfuerzos que hace el mundo privado con la sociedad civil, que hoy día se da de manera transversal, digamos, en distintas ciudades de Chile, tratemos de nosotros canalizarlo frente a esta urgencia, que es justamente el tema de las olas de calor, que aquí no estamos hablando solamente, Ramón, de disminución en la calidad de vida o baja en el confort, sino que estamos hablando de la vida de las personas. Estos lugares coinciden con lugares de mucha vulnerabilidad, coinciden con lugares donde hay una alta población de personas mayores, y por lo tanto estamos hablando también que hay muchísimo riesgo también de muerte, que también se ha demostrado en el último tiempo que ha ido acelerándose bruscamente en las ciudades, y por tanto nosotros como corporación queremos realizar este piloto en estas 10 comunas prioritarias para tratar de ver de qué forma podemos implementar proyectos y ojalá poder llegar a otras comunas de Santiago y por qué no también a otras ciudades y comunas del país. ¿Y esto está orientado principalmente a la creación o ampliación de áreas verdes o apunta hacia otras cuestiones más específicas también que ayuden en este sentido? Mira, la mirada es bien amplia. La idea es, en cada una de estas unidades vecinales se levantaron proyectos tanto en espacios públicos, que sería lo más típico, que podrían ser bandejones centrales, podrían ser plazas. Hay muchas plazas que tienen baja cobertura vegetal y por lo tanto cómo aumentamos esa cobertura vegetal, pero también está pensado para intervenir en espacios privados, por así decirlo, en colegios, en infraestructura deportiva, en equipamientos de diverso rol también está pensado. Y por tanto, aquí en cada una de estas 10 comunas definimos unidades vecinales prioritarias. Y esas unidades vecinales no solamente las que congregaban las mayores brechas de vegetación o falta de áreas verdes, sino que también las que nosotros individualizamos con mayores oportunidades, donde habían más colegios, donde habían más posibilidades de intervenir en espacios públicos, también en espacios privados, de manera tal de combinar la cantidad de operaciones que se podían realizar y poder tratar de congregar a mayor cantidad de personas. Hay un análisis bien interesante, Ramón, y esa parte de lo que queremos chequear también ahí con la Universidad Católica es que hay ciertas intervenciones que son puntuales. Por ejemplo, si uno pone un toldo en un lugar, puede efectivamente cambiar la temperatura de ese lugar específico, pero eso no va a cambiar la temperatura del entorno, ni menos del barrio. Pero las intervenciones basadas en la naturaleza, con los árboles, con los proyectos también de mejoramiento también de la superficie, en fin, pavimento, etcétera, etcétera, la literatura y la base científica habla que incluso pudiesen modificar en 2 grados la temperatura no solamente del entorno inmediato o del sector alrededor, sino que también incluso del barrio. Así que lo que nos gustaría en el mundo ideal es ojalá concentrar distintas intervenciones de bosques, de plazas, en colegios, de manera tal de mostrar que efectivamente puede ser una estrategia efectiva, justamente para bajar esta temperatura a través de estos distintos análisis. Hay también, en base a lo que tú me preguntabas, Ramón, por ejemplo, uno ve muchas veces en juegos de niños, por ejemplo, de lata. Eso es totalmente nocivo, no solamente para los niños, sino que también ¿no es cierto?, es la radiación que llega a esos elementos y que también comienza a irradiar temperatura en el entorno. Entonces, queremos abordar esto no solamente con la vegetación, sino que también con el tipo de diseño de pavimento, de mobiliario, justamente para demostrar que un buen diseño, un buen paisaje puede ayudarnos en la materialización de proyectos y así, de esta forma, bajar la temperatura en torno a estas comunas. Esto implica un gran desafío también desde el punto de vista de luego la ejecución, porque otras veces hemos hablado también como producto de esta misma situación y de la sequía, ¿no es verdad?, la escasez de agua, implica que también cualquier cobertura vegetal que estamos hablando la estamos pensando también no en la típica, aquella que requiere mucho regadío y por otro lado también que implica una dificultad desde ese punto de vista. Entonces hay que combinar ambas cosas. Totalmente, y es parte también de lo interesante que va a ser este piloto. Vamos a tener que ver también distintas especies. Las especies nativas hay algunas que son muy densas y por lo tanto a la sombra tienen una capacidad de enfriamiento bien notable. Lo mismo también los mix de trabajos que uno podría realizar entre especies, sobre todo en relación a estos bosques Miyawaki también, que se han empezado a realizar en distintas partes de la ciudad, que son bosques que no solamente baja la temperatura, sino que dado el mix que genera la intervención del tipo de suelo que se genera, pueden llegar a crecer 10 veces más rápido que una plantación tradicional. Así que vamos a ir combinando estas cosas para justamente hacer frente a este doble desafío, el desafío que tenemos de hacer nuestra ciudad más verde, bajar la temperatura, pero al mismo también hacerlo de forma sustentable, evitando especies, como tú mismo planteabas, que requieran demasiada agua, y es posible, o sea, es posible. Hoy día hay una paleta de
de vegetación muy interesante que se ha plantado en muchas comunas de Santiago y por tanto queremos tomarnos de esos buenos referentes para poder hacer este tipo de intervenciones y también, ¿por qué no decirlo, Ramón? Tratar de hacer de que estas organizaciones, y lo conversábamos con ellos la semana pasada, trabajar juntos. Generalmente en Chile, frente a los problemas, el Estado tiene sus líneas, la sociedad civil, las empresas tienen sus líneas de apoyo. Aquí queremos tratar de ver cómo nosotros como Corporación Ciudades podemos hacer que todos nosotros podamos incidir y trabajar juntos por este caso, disminuir la temperatura en estos lugares que son prioritarios, tanto por su población vulnerable, como también por el hecho de que justamente son los lugares donde coincidentemente tenemos menor cobertura vegetal. Y lo último, Martín, antes de terminar, siempre me ha parecido muy notable, ¿no? Y muy valorable el trabajo que ustedes realizan, que es a partir de la participación ciudadana. O sea, no son ideas que vienen del Olimpo, que bajan y dicen se va a hacer esto, sino que hay un trabajo previo que es parte del proceso participativo y que se trabaja con las comunidades mismas. Así es, aquí, mira, nosotros lo que hemos hecho es que se levantaron carteras de proyectos, primero en forma, digamos, como virtual, por así decirlo. Luego lo que estamos haciendo hoy día es tratando de validar esas carteras de proyectos con los municipios y luego lo que queremos es iniciar en cada uno de estos proyectos de intervención el trabajo comunitario. Aquí no es solamente un fortalecimiento de la capa vegetal, sino que también un fortalecimiento de las comunidades. Aquí lo que queremos hacer es no solamente tener barrios más resilientes, sino que también comunidades también que sean más resilientes. Y en ese sentido, Ramón, sobre todo los colegios, creemos que pueden tener un rol fundamental de transformarse efectivamente en refugios urbanos, no solamente desde su cobertura vegetal, sino que también con intervenciones de sus techos, de su aislamiento, de sus ventanas también, para que los estudiantes también tengan el confort térmico y también puedan aprovechar esos espacios para poder refugiarse en estos momentos de alta temperatura que no solamente vemos que se han ido manteniendo en el tiempo, sino que han ido creciendo y todo indica que cada vez van a ser de alguna forma más intensos. Muy interesante el trabajo que se realiza entonces. Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, como siempre aquí conversando de estos temas en nuestro Doble Clic. Que esté muy bien. Gracias, Ramón.